Es un contexto donde hay falsa enseñanza, donde hay falsa doctrina. Qué raro el desvío de la doctrina, ¿no? El desvío de la sana doctrina. Estaban los gnósticos, de conocer, gnósticos. Esos se subdividían en otras doctrinas de demonios, doctrinas que no son de Cristo. Los gnósticos creían estar por encima del conocimiento, que tenían un conocimiento que estaba incluso por encima de las Escrituras, que algunos solo tenían ese conocimiento. Consideraban malo el cuerpo. Esto es una parte del gnosticismo que se llamó docetismo. Consideraban malo el cuerpo, mala la materia y bueno el espíritu. Con este argumento negaban la carnalidad de Cristo. Entonces decían que Cristo no había venido en carne para hacer lo bueno. Un error. ¿Cuántas veces con las buenas intenciones igual se profesan doctrinas herejes, no? Lo hacían para no hacer malo a Cristo. Y decían, pero Cristo no vino en carne, porque la carne es mala, el espíritu es bueno. Pero había un problema. Como empezaron a considerar un problema que para provecho de la carne, ¿no? Justamente. Como la carne era mala y el espíritu bueno, se empezó a desestimar lo que hacía el cuerpo. Herejías, perversiones morales, se empezaban a tener como lo normal, porque era del cuerpo. No había ese entendimiento que había traído el Señor de que el cuerpo poco importa, lo que importa es el corazón, porque lo que hay en el corazón habla la boca y según lo que haya en el corazón actúa el cuerpo. Entonces había grandes problemas, estaba difícil. Que el Espíritu de Cristo había venido sobre Cristo en el momento del bautismo, pero después, antes de la crucifixión o durante la crucifixión, ese Espíritu fue llevado de nuevo. Cosas raras. Por eso le digo, no es nuevo, hermano, no es nuevo las falsas enseñanzas, no son de ahora. Ahora se han posiblemente multiplicado, pero en ese tiempo eran también numerosas. La cuestión que negaban la carnalidad del verbo. Y si negaban eso, negaban las raíces del cristianismo y las bases. Porque para que Cristo sea un sacrificio perfecto, tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Aunque hombre impecable, hombre perfecto, pero hombre, totalmente hombre y totalmente Dios. Negar una de esas dos naturalezas pone en riesgo el cristianismo. Y esto es lo que estaba pasando. Y Juan, en su ancianidad, hijitos míos, o hijitos, 9 veces en esta epístola. Con ese amor, ¿no? Del maestro que había estado con Cristo desde su bautismo hasta su ascensión. Había estado durante todo el ministerio de Cristo. Esa es el fundamento o la base por la que eran apóstoles, no solo porque fueron fundantes de la iglesia, ellos pusieron el fundamento, ¿no? Por eso son apóstoles, por eso fueron apóstoles, porque tenían el oficio del apóstolo, eran del oficio, pero también
porque habían estado justamente, una de las condiciones del apóstol era que tenía que estar desde que Cristo comenzó su ministerio, fue bautizado hasta la ascensión, fue muerto, resucitado y ascendido. Esos sí eran apóstoles. ¿Hay apóstoles hoy? No hay apóstoles. Aunque va a escuchar que hay apóstoles, no hay apóstoles. No según la palabra de Dios. Amén. Y el apóstol Juan trata de decirnos unas palabras en ese momento y ahora hacia nosotros, dándole la importancia y el tesoro que es la palabra de Dios para poder transmitirla y para que podamos atesorarla en nuestro corazón. Ustedes saben que al mundo poco le interesa, la mayoría en el mundo, del mundo, poco le interesa la palabra de Dios. Pueden ver una Biblia ahí, uno mostrar una Biblia, decir, ven y lee conmigo, y los van a salir espantados. Porque el hombre natural no puede ver las cosas del Espíritu. Por eso llevamos la palabra. Pero sin embargo Dios habla a la humanidad por medio de su palabra. Él quiere, pero no todos la escuchan. No se ve mucho en los medios, ¿no? Cuando usted pone noticiero, el que ponga, o algún tipo de programa, es raro que se le dé valor a la palabra de Dios. Y cuando muchas veces se le da algún valor a la palabra de Dios, es un valor equivocado. Es un valor tergiversado. No se entiende. Y sin embargo, para el cristiano es la única palabra que le sirve, que nos sirve de guía y a la cual debemos obedecer. A la única palabra que debemos, o en donde debemos buscar guía y obedecer. Por supuesto, nosotros tenemos que ser obedientes en el mundo, ¿no? También a las instituciones, ¿no? Porque no hay autoridad que no haya sido puesto por el Señor, dice la palabra, ¿no? Ahí en Romanos 13. Sin embargo, nuestra única guía, la única guía para mi vida, para nuestra vida, está en la palabra de Dios. Y donde yo busco su voluntad es en la palabra de Dios. Es ahí donde reconocemos que hay un propósito para mi vida, que me separó para algo. Anote por favor Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Wow. Él cumplirá su propósito en usted, en ustedes, en mí. Lo va a cumplir. Y a la vez no desampara la obra de sus manos. Anote por favor Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Acompáñenme, ¿usted quiere? Si no, yo se los leo. Lamentaciones, versículos 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Plural ahí, ahora vamos a ver esto. 23. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Nuevas son cada día las misericordias de Dios. Se renuevan. No solo no terminan, se renuevan. Se renueva la misericordia de Dios para nuestro día, para nuestra vida, cada mañana. Y por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero ahí leemos misericordias. En el griego, transliteración del hebreo al griego, rakha. Miren lo que significa: compasión, afecto, gracia, matriz. Y misericordias en el plural, la raíz, vientre. Ahí el sentido es como que acaricia al feto. Misericordias. Dios es con nosotros como ese vientre que acaricia, que protege,
sujeto al crecimiento. Misericordias, plural. Pero también afecto, también compasión. Estas son las misericordias de Dios para nuestra vida, que se renuevan cada mañana. Esta es la misericordia de Dios por la cual nos desampara la obra de sus manos. No estamos desamparados. Podemos creerlo, podemos pensarlo a veces, podemos sentir que estamos desamparados. La Biblia es el único lugar que nos da el remedio, la solución para el pecado, para el perdón de los pecados y para la vida eterna. Es el único lugar. No vaya a buscar, que no se vaya a buscar vida después de la muerte en otro lado, porque no la va a encontrar. Cuando van a buscar vida después de la muerte en otro lugar que no sea en Cristo, el fin es la eterna condena. No hay forma. No todos los caminos conducen a Roma. Bueno, eso es la verdad. Pero no todos los caminos conducen a la vida eterna. Uno solo. Porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si no creen en mi sacrificio, dice el Señor, si no creen en mi sangre derramada, ustedes no se van a reconciliar con Dios. Todas las religiones pueden hacer lo que quieran para reconciliarlos con Dios o reconciliarse con Dios o para darles paz. El fin es la muerte, el fin es la condena eterna. Y esto está tratando de decirnos, entre otras cosas, el apóstol Juan. Y entonces, en 1 Juan 1:4, fíjense, 1 Juan 1:4, van un poquito atrás, dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea. Hay varias cosas por las cuales, algunos para qué Juan escribe esta carta. Uno de ellos es para que su gozo, para que sean felices, para que se cumpla su felicidad. Pero usted me dirá, ¿por qué hay pastor? Dice escribimos y está escribiendo Juan. Porque Juan, ya anciano, último de los apóstoles, escribe sabiendo que está en acuerdo con la predicación de los que pusieron el fundamento, de todos los apóstoles. Por eso escribimos. Su palabra escrita concuerda con las palabras escritas de los demás apóstoles. Es la palabra fundante. Pero antes de decirle, bueno, mire, yo le escribo estas cosas para que ustedes se cumplan, tengan felicidad, estén contentos, antes de eso le dijo algo más. Y entonces empieza a tener acá vigencia y empieza a tener la fuerza de lo que Juan quiere decir. Yo fui un testigo. Yo fui un testigo ocular. Yo vi todo. Fíjense uno, lo que era desde el principio. Acá el principio no es el principio de los tiempos, es el principio del ministerio del Señor. Lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y escuchen esto, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces después le dice, esto que le estoy escribiendo, o que le escribimos, es para que tengan gozo. Lo que les acabo de decir, esto le da el fundamento de su felicidad. Yo lo vi, dice Juan el anciano. Yo palpé con las manos al Señor. ¿Cómo el que no era, que no había encarnado? Yo vi todo. Yo oí todo. Por eso les escribo estas cosas, para que su gozo sea cumplido. ¡Wow! ¿Está cumplido nuestro gozo? No le den bolilla a estas falsas enseñanzas, dice Juan. Yo lo vi. Yo toqué al Señor. Este es el mismo Juan que se recostó sobre el pecho. ¿Cómo que no estaba en carne? ¿Cómo que el verbo no encarnó? Tengan confianza. Y cuando nos está diciendo Juan esto, tiene que haber alegría espiritual en nosotros. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros por fe creemos en Cristo, nosotros vamos encontrando y vamos conociendo más su carácter, y cada vez conocemos más ese amor de Dios que nadie entiende. Que pasa todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento. Y le sigue diciendo más cosas Juan. Primera Juan, seguimos en Primera Juan capítulo 2 versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, lo había leído el hermano Beto. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Para esto les escribo también, para que ustedes sepan que sus pecados fueron perdonados por Jesús, por esa sangre, por ese que encarnó, por ese que es Dios y es hombre. Y como es Dios y es hombre, es el pecado, es el Cordero perfecto. Y sus pecados son perdonados por esa sangre. Pero le escribe también algo más, hay un para más, hay dos paras más, por lo menos que encontré yo, y usted posiblemente encuentre más. Capítulo 2, versículo 26 de Primera Juan. Os he escrito esto sobre lo que os engañan. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Les escribo para que no sean engañados. Les escribo para que no sean engañados. Otra de los motivos por el cual Juan dice, bueno, para esto, para que no sean engañados. Miren, cuando usted escuche algo medio raro, yo no sé mucho, no sé poco, escuché dos cosas raras, que enseguida uno empieza, ¿no? Que Jehová de los ejércitos es uno, que el otro, que Jesús hay uno, y que delante. Digo, mire, salgan corriendo de ahí. Porque se escuchan tantas cosas. Mire Juan, yo les escribo esto para que no los engañen. Hay tanta, hermano, tanta doctrina rara. Y le escribe para algo más también. Capítulo 5, versículo 13 de Primera de Juan.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepan que tengan vida eterna, no duden de lo que están escuchando de los falsos maestros. Y para que creamos en Jesús, para que se afiance acá en nuestra creencia en Jesús, que se consolide nuestra intimidad con Él, en nuestra relación íntima con Dios, que se consolide mi fe en Cristo. Juan les está diciendo, miren, estén tranquilos, ustedes cuando mueran tienen un lugar, se van con Él. Porque cuando escuchamos cosas raras, no solo nos desanimamos, sino que podemos tropezar en la fe. Si dudamos de una cosa, podemos dudar de la otra. Y el falso maestro hace esto, hace dudar. Y mientras tanto va recogiendo dinero para sí mismo. El falso maestro da una doctrina falsa y su yo crece. La doctrina sana, nosotros mermamos, menguamos y el que crece es Cristo. Amén. Sin la palabra de Dios estaríamos condenados a vivir confundidos. A veces escucho argumentos que hay confusión. Y no sé si para allá, para acá, para acá. Si hay confusión, hay que ir a la palabra de Dios y esperar, quizás. Porque en Él no hay confusión. Nosotros sin la palabra de Dios seguiríamos atados y siendo esclavos del pecado y con miedo a la muerte o a lo que sea. A veces no es el miedo a la muerte, a veces hay otros miedos. Juan nos dice por medio del Espíritu o por el Espíritu, quédense tranquilos. No hay nada que temer. Tranquilo. Pero cuidado con lo que oyen, cuidado con lo que escuchan. Y ahora sí. Los dos versículos centrales, primera de Juan capítulo 2 versículos 1 y 2, hijitos míos, le está hablando hermanos, ¿no? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo que creerán en Jesús. No hay una gracia universal, ¿eh? Cuidado. Para los que creen en Jesús, el camino del Padre. Amén. Bien. Estas cosas os escribo, le dice en el versículo 1, hijitos míos, ¿vieron que lo repite como 9 veces, le dijimos? Pero acá Juan ve que puede haber un problema, puede haber una mala interpretación o una equivocación, o tomar las cosas para ellos como a veces hacemos, y que no se debe hacer, ¿no? Es acomodar la palabra a mi deseo. Y de acuerdo a las falsas enseñanzas que estaban en el contexto, en el medio, ahí, dando vueltas, podían empezar a pensar, por lo que habían oído,
de que ya pecar no tenía importancia. Por todo lo que hablamos antes. Porque se daba desenfreno, al pecado se le daba lugar porque si el cuerpo no pasaba nada del cuerpo, el cuerpo es malo. No lo veían como instrumento de iniquidad, lo veían como animalito. Entonces se empezó a llevar esa naturalidad, a tomarlo naturalmente, como que el cuerpo hacía lo que quería. Y no había por qué dar cuentas de esto. Pero acá el apóstol los está exhortando a que no pequen. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Les exhorta que no pequen, pero después ven que le da la posibilidad, si hubieran pecado, lo vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, si hubieran pecado, bueno, tenemos. Entonces, se podía juntar con el argumento anterior. El cuerpo es malo, que haga lo suyo, que siga pecando. Total, y ahí le enganchaba el otro. Tenemos a Cristo justo que nos perdona. Estos se creen que solo pasaba hace 2000 años. Ustedes saben cuántos cristianos a veces cerran el camino diciendo, me saco el gusto, total, después soy perdonado. Cuidado. O no hago esto, total, el Señor es bueno. Sí, el Señor es bueno. Es amor. No solo tiene amor, es amor. Esencialmente es amor, pero esencialmente es justicia. Y esencialmente es juez. Entonces tenía miedo Juan, de que claro, y dice, bueno, a ver si les digo esto, entonces, y se junta y hacen el combo. Cuerpo, dale, pecá, total tenemos al justo que nos perdona. Se armaría un combo hermoso, ¿no? Así bien desde la obra de la carne. Yo hago lo que quiero y encima me perdona el Señor, porque yo soy de Cristo. Pero que es de Dios no practica el pecado. El que es de Dios aborrece el pecado. Juan les está diciendo, aléjense del pecado. Que no haya en ustedes deseos de pecar nuevamente. Pero Juan tampoco está diciendo que van a dejar de pecar para siempre, porque sería imposible que diga eso, porque estaría en contra de las Escrituras. Por eso le deja esa puertita. Estamos en 1 Juan 2, 1. Y si alguno que hubiere pecado, ¿no? Hubiere pecado, literalmente ahí hay una forma gramatical en el griego que lo tenemos que leer de esta manera. Si alguno hubiere pecado, literalmente está diciendo, si alguno peca y esto va a suceder, abogado tenemos. Este es el original. Esta es la gramática que se arma en el idioma griego. La transliteración del hebreo al griego. Y si alguno peca y esto va a suceder, abogado tenemos. Ahora, en el contexto más general de la Biblia sabemos que el Hijo de Dios no practica pecado. No toma el pecado como algo natural y vive pecando y está todo bien en su cuerpo y en su conciencia, en su mente y en su corazón. No es esto. Rápidamente, ¿qué hace el Hijo de Dios? Se arrepiente. Y no está buscando esa oportunidad para pecar, total, Dios me perdona. Porque no puede haber ese corazón en un cristiano. No puede haber un corazón, no puede haber un cristiano que viva con un ámbito de pecado sin inmutarse y decir está todo bien, porque no puede, porque el Hijo de Dios no practica el pecado como una estrategia de pecado. No puede. Bueno, los viernes nada más. No. Un poquito, tac, mira un poquito y se voy. No.
Mire, el pecado separa de Dios. Acompáñame o anote Isaías 59:2. Cuando habla en un contexto de la confesión del pecado de Israel, dice la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. De nuevo: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ustedes creen que esto ha cambiado? Bien, no lo cambió. Porque mi palabra permanecerá, ¿no? Bien. ¿Para cuándo? Para siempre. No cambia, de verdad que no cambia. Muchos quisieran que cambie, pero no cambia. Entonces Juan está diciendo: ustedes no van a ser perfectos acá, pero les está dando unos consejos bien teológicos, pero para que no pequen. Pero como van a pecar como un cristiano, van a tropezar. Siempre hay un pensamiento, siempre hay una actitud, siempre hay una contestación, siempre hay un carácter. Que me equivoco, que grité cuando lo debo gritar, que tuve un pensamiento, que me levanté orgulloso y que con mi ego está mucho más inflado que antes. Hay muchas cosas por las que debemos pedir perdón y por las que vamos a seguir tropezando. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo, él ¿para qué hacía? Quería hacerse semejante a Cristo, ¿no? Quería cada vez parecerse más, pero quería cada vez parecerse más. No era totalmente parecido, semejante todavía. Nosotros tampoco. El cristiano debe aborrecer aquello que Dios aborrece y debe vivir como a Dios le agrada. Pastor, difícil, sí. Pero el hábito nuestro tiene que ser un hábito de vivir agradando a Dios. ¿Cómo vive un cristiano? Con un temor reverente a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿El temor de Dios o el temor a Dios? ¿Y cuál es el principio de la obediencia? ¿O la madre de la obediencia? ¿O el padre de la obediencia? ¿Cuál es el amor? Porque el que me ama, ¿qué hará? ¿Ven que hay una condición para guardar los mandamientos? ¿Cuál es? Amar. ¿A quién? Y si amo a Dios, primero vertical y después a quién amo. A los hermanos, al prójimo. ¿Veis que no es tan difícil? Pastor, estoy buscando la respuesta. Si me aman, guardarán mis mandamientos. No es difícil. Lo que es difícil es practicarlo. Es cerrar la boca cuando tengo que cerrarla. Y no sacar el gusto y decir: ah, se la dije. Esto es simple, sencillo. Un ejemplo, se lo dije. Toma. Y eso no agrada a Dios. Ahora me dice: pastor, quiero tener dominio propio. Acérquese a Dios. ¿O usted se cree que Dios reparte el dominio propio así? Para que haya fruto. ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes separados de mí, nada pueden hacer, ¿se acuerdan? Señor, dame un poquito de dominio propio para hoy a la noche, la reunión esta. ¿Ustedes se creen que es esto? ¿O podemos pensar que es esto? A ver. Entonces él dice: ustedes lejos de mí, yo soy, ustedes son los pámpanos, ustedes están encartados ahí, sí, lejos de mí, yo soy la vid. Si ustedes están ahí, pero si ustedes se alejan de mí, ustedes no pueden hacer, no algunas cosas, no pueden hacer nada. Y mucho menos puede dar fruto. Y mucho menos, en ese contexto de Juan 14, mucho fruto. ¿Por qué nos manda de bien fruto y después mucho fruto? Él quiere, esa es la voluntad del Padre. Queremos mucho fruto. ¿Estamos dando mucho fruto? Es difícil, pastor.
un frutito, fruto de a poco. Acerquémonos a Dios, hablemos con Él. A veces pensamos y hacemos las cosas, no me vieron, no me vio nadie. No pasa, no, pegué el grito y dije, estoy en el tránsito, no me vio nadie. Y dice, no me vio nadie. Pero ¿quién nos ve? El que todo lo ve, ¿no? El que todo lo ve. Y nuestro problema no es que nos vea alguien. Nuestro problema es que nos está viendo el Señor. ¿Se acuerdan todo lo que hacían los fariseos y los escribas que oraban? Se quedaban así medio desahuciados, así en su cuerpo, en sus caras, todos recansados, orando públicamente. Y ya tienen su recompensa. La recompensa única que obtenían cuando querían exaltar el yo orando en público, mostrándose hasta sin comida y en ayuno, ¿no? Medio muertos. La única recompensa que tenían era que los miraban los hombres. Nada más. Pero a nosotros nos está mirando Dios. Y a veces nos preocupamos porque nos mira un hombre o una mujer al lado. Nos da vergüenza eso. Pero eso nos debe llevar al arrepentimiento, no avergonzarnos. Automáticamente el cristiano se arrepiente, genuinamente. Y está limpio, y estamos limpios por la sangre de Cristo. Listos para seguir sirviendo, listos para caminar en una relación saneada con Él. Saneada con Él. Entonces hasta ahora el apóstol Pablo nos va diciendo sobre la dirección que deben tomar en tu vida, en nuestra vida. Y ahora nos habla de otra cosa, de nuestro defensor en el cielo. Amén. Porque dice así, y si alguno, vamos a leerlo de nuevo 2:1, primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el abogado tenemos. Wow. ¿Saben cuál es la palabra ahí en el griego para abogado? La misma que es para el consolador, parácletos. Wow. No es un abogado común, es un parácletos. Es un abogado que viene y se pone al lado nuestro para ayudar, para guiar, para proteger, para sostener. Abogado tenemos, parácletos, uno que viene al lado tuyo a ayudarte. Es la misma palabra que se usa en Juan 14:16. Vamos a Juan 14:16. Vamos a leerlo juntos, porque por ahí siempre leer en la Biblia es mejor que escuchar. Están los dos juntos, lo que yo a veces mucho nombro, o nombramos muchos seguidos. Juan 14:16, pero en el 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después hay un y. Esos sí o esos para son hermosos, eso es ese nexo, ¿no? Y entonces sería, ¿no? Y entonces, bueno, y yo rogaré al Padre y os dará otro. ¿Para qué? ¿Cuál es la palabra ahí para consolador? Paráclitos. Para espíritu. Con mayúscula, Espíritu Santo. Abogado, paráclitos. Un abogado que ayuda. Paráclito. Un abogado que no pierde un caso, hermano. Que no pierde un caso, pero encima es un abogado justo. No va a andar mintiendo, diciendo, bueno, sí, a ver si puede arreglar algo. Es justo. ¿Y saben cuál es lo mejor? Que esa justicia se nos imputó a nosotros. Es un abogado que encima nos dio y nos hizo justos. Tenemos el Espíritu Santo intercediendo por nosotros cuando oramos, ahí en Romanos 8:26.
y Jesús intercediendo por nosotros ante el Padre, como en Juan 17. Acompáñenme un poquito a Juan 17. Mire, Juan 17, en el 15, por ejemplo, no ruego que los quites del mundo. Él está orando por los apóstoles, pero va a orar no solo por ellos. Miren, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Padre, sepáralos de acuerdo a lo que dice tu palabra y que conozcan tu palabra, que es la verdad, y que queden consagrados a ti. Eso le está diciendo. Santifícalos en tu palabra verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hermanos, estamos enviados por Cristo al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo. Por eso yo me separé para ti, Padre, y hice tu propósito, se cumplió en mí y fui obediente hasta la muerte de cruz. Así quiero que sean ellos. Porque para que también ellos sean santificados a la verdad. Esta verdad que los va a llevar a la vida por Cristo, por Dios. Y el 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¡Qué abogado! No ruego por esto. 2000 años hacer esto, ¿eh? Él está orando ahora, ayer, mañana, y hasta que Él venga, y después, no sé, seguramente también, por nosotros. Está intercediendo como un sacerdote entre nosotros y el Padre. Y ahora viene algo interesante que es bien profundo. Y ella es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los de nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y él es la propiciación. Filasmos ahí en griego. ¿Saben lo que es propiciación? ¿Sabe lo que significa propiciación? Él fue propicio, que Él satisfizo. Satisfacción es la palabra en el griego ahí. Él satisfizo las demandas de santidad necesarias de Dios por nosotros, porque había una condena a muerte. Y Él pagó por nosotros y se puso en nuestro lugar. Él satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Es propicio. Entonces Él no solo nuestro abogado, no solo nos defiende, sino que se puso en nuestro lugar. Hemos sido aceptados por la fe en Jesús y Dios el Padre escoge. Escuchen esto y terminamos. El Dios el Padre escoge vernos a través del sacrificio de su Hijo por nosotros. El Padre no mira a usted o a mí, lo mira a Él. Mira el sacrificio. Es un abogado justo, no va a perder un caso. Y dice, el Padre dice, mi Hijo pagó. Y el Hijo dice, Padre, yo pagué. ¿Tenemos alguna duda de esto? Anote, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Escuche, por favor. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corintios 5, 21. ¿Cómo recibimos la justicia de Dios? ¿Saben cómo? El Padre haciendo al que nunca tuvo pecado, cargando los pecados sobre Él, haciéndolo pecador. Por eso, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es esa separación que en ese momento está cargado de pecado. El que nunca pecó, el impecable. Lo cargaron sobre Él como si fuera un malhechor, un asesino, y tomó nuestro lugar.
¿Se entiende ahora qué es? Lo trató como un pecador. Hay solo un abogado que está delante del Padre, hermanos, y es Jesucristo, es nuestro abogado. Anote Hechos 4:12, Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser. En ningún otro hay salvación. ¿Tiene alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿Algún vecino tiene alguna duda? No, porque yo voy allá, porque yo voy acá. En ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos. No hay otro nombre, hermanos. No hay otro nombre, hermano. No hay otro intercesor, hermano. No hay nadie, hermano. Está Cristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por esta palabra, Dios mío. Gracias por esta palabra por medio de la boca del apóstol Juan, Dios mío, que nos da estos consejos, estos ¿no? Que nos sirven tanto, Señor, para que tengamos voz, para que sepamos que somos salvos por tu Hijo. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias también por el apóstol Juan, Señor, que fue un instrumento en tus manos y escribió, inspirado por el Espíritu, esta carta o parte de esta carta que estamos leyendo. Gracias por tu poder, Señor. Gracias por tu amor, Dios mío. Queremos andar en tus caminos, Señor. Sabemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solo el nombre de tu Hijo Jesús. Te pido una bendición grande, Señor, para esta congregación, cada ministerio que sea dirigido por la autoridad de tu Hijo Jesús. Nos quedamos en tus manos, Señor, esta semana que sea de bendición para que podamos festejar, Señor, este aniversario 42 de la iglesia de tu Hijo Jesús. Nos quedamos en tus manos. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén.